Buenas tardes, mi nombre es José López y me gustaría contarte una parte de mi testimonio. Yo vengo del Valle de Texas, de una ciudad de nombre Harlingen, Texas. Ahí nací, fui criado parte de mi vida en la carretera porque mi papá era agricultor. Entre Florida, Arkansas y Texas nos movíamos mucho de un lado a otro y estuvo muy fuerte a poder atender la escuela a diario, y éramos unos niños que nos crecimos en la labor trabajando con mi papá. El año 81 mis padres hicieron la decisión de mudarnos para el estado de Florida y quedarnos allí permanente, donde yo y mis hermanos nos las pasábamos pescando, nadando entre el agua, en un agua que había cocodrilos todo el tiempo alrededor de nosotros, y mi papá nos sacaba a cinturazos, a patadas del agua cuando estábamos chiquitos. Y de allí el año 87 nos trajeron para atrás para Texas porque mi abuelita estaba muy mala y mi mamá tenía que venir a cuidar a su madre. Y ahí es donde yo y mis hermanos nos comenzamos a descarriar, porque mi padre se la pasaba trabajando y mi madre pues cuidando a su mamá. Y realmente allí nosotros nos criamos solos, que es algo que no puedo yo culpar a mi madre, porque primero fue hija antes de ser madre. Y luego nos metimos en problemas y cuánta cosa, y la vida fue dura, fue difícil tanto como para mí como para mi hermano, y hicimos muchas cosas que no estaban en su lugar y caímos a la cárcel en las juveniles. Y es ahí donde yo conocí del Señor, no conocí al Señor. Un reo me comenzó a hablar de Jesucristo. Cuando él empezó a hablarme, yo le decía que sí, está bueno. Luego crecí, me junté con mi señora esposa, que ya tenemos 24 años de matrimonio, pero recién casados, recién juntados. Me metí en un problema que de vuelta volví a caer a la cárcel. Y ahí es donde ya me agarré más, me afirmé más a las cosas del Señor cuando estaba en la cárcel. Y cuando yo estaba en la cárcel, yo le dije a ella: encuentra una iglesia, porque cuando yo salga de aquí vamos a atender a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Y así fue, y encontró una iglesia allí en Harlingen, y ahí es donde comenzamos a asistir. Y ahí es donde comencé yo a conocer más del Señor. Todavía no conocía al Señor, pero comencé a conocer más de Él, de sus maravillas que Él hace. Y pasó el tiempo y ya puedo decir que conozco al Señor. En el camino del Señor pasamos unas buenas, pasamos malas, pasamos altas, pasamos bajas. Es como la vida. Yo les puedo decir que ha sido maravilloso para mí, como para mi familia. Hubo un tiempo en mi vida que yo llegué a caer muy bajo en las drogas. Yo era un tipo de persona, no nomás en las drogas, también en el alcohol. Era violento verbalmente con mi esposa, muy poco con mis hijos, pero más con mi esposa. Sí la hice pasar tiempos muy malos, muy feos. Yo era un tipo de persona que me gastaba mucho dinero en la droga, en la cocaína, en la piedra, en el hielo. Perdí casa por andar con mis amigos, con otras mujeres. Perdí a mi esposa, mis hijos se fueron de mi lado y batallé para recuperarlos. Dejé los amigos, prometí dejar la droga, y cuando me volví a reencontrar con mi señora y mis hijos, un tiempo sí cumplí la promesa que les hice, pero luego volví a caer en la droga y en el alcohol. Y era una parte de mi vida que gastaba mucho dinero en la droga. Gastaba 200, 300, hasta $500 por noche en la droga. Por 10 años batallé mucho con eso. Era día tras día, noche tras noche. Y yo le doy gracias al Señor porque nunca me dejó sin trabajo. El 2015 senté cabeza y me tuve que salir de donde estaba. Me tuve que mudar de estado. Y es difícil, es duro, pero yo ya llevo 5 años de que dejé la droga, que no la he tocado jamás en 5 años. Tengo un trabajo estable y yo le doy gracias al Señor porque me ha cambiado a mi familia,
a mis hijos. Tuve la oportunidad de, en esta etapa, de poder adoptar a un primito, un sobrino de mi esposa con ella, y ahora tengo a él en la casa y a mis 2 hijos que me quedan todavía en casa. Pero han visto el cambio en mí, han visto el cambio y han visto cómo el Señor me bendice. Yo cuando llegué a esta iglesia, a un nuevo amanecer, yo llegué como un nopal, con bastantes espinas, adolorido, no queriendo llegar, llegué. Mi esposa y mi hija mayor, ellas llegaron primero y mi esposa me decía, vamos, y yo le decía luego. Ese luego se convirtió en, no quiero ir, no me invites, no me hables. Hasta que un día yo decidí por mí mismo, miré que mi familia se estaba adelantando sin mí. Fue donde yo decidí que tenía que estar con mi familia, aunque sea un día por la semana, era día de familia. Si lo podía haber hecho, si lo hice cuando andaba en el mundo, ahora que mi familia le estaba sirviendo al Señor sin mí, ¿cómo no lo puedo hacer yo con ellos? Comencé yo a venir aquí a la iglesia los domingos, allá en Caín, cuando un miércoles, cuando había noche de enseñanza. Pero le doy gracias al Señor de una noche que tuvimos aquí una reunión grande, que vino un predicador de afuera. Desde entonces que yo no he dejado de venir, he venido todas las noches. Me alegro porque tengo lugar en esta iglesia, tengo una familia que me ama, que me quiere, unos pastores que me admiran, que me levantan cuando me miran caído. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Con lo que te he dicho, yo te invito, si tú estás pasando por las mismas cosas que yo he pasado, por las mismas ataduras de la droga, de andar de casa en casa con mujeres, yo te invito, aquí hay una casa para ti. Ven y conoce al Señor como yo lo he conocido, que el Señor y nosotros aquí te recibimos con brazos abiertos. Aquí en la iglesia, un nuevo amanecer.